Hola, espero que estés muy bien. Si es la primera vez que te sumas, soy Lorena Díaz Quijano. Trabajo en el mundo digital desde hace más de 25 años y desde hace varios años acompañando a los equipos de recursos humanos para poder hacer transformación digital, acompañar a las personas a que puedan incorporar tecnología, que puedan incorporar inteligencia artificial a sus skills, a su accionar, a cambiar tareas y procesos. Así que muy feliz de acompañarte en este nuevo video y en este nuevo encuentro que vamos a hacer. Así que qué bueno que estás aquí y empezamos. Voy a compartirles algunas ideas y algunas cuestiones que preparé para ustedes, pero los que ya participaron en videos anteriores ya saben. Importantísimo, a medida que van viendo, pensar, reflexionar, hacer puentes entre lo que voy contando, recursos humanos, su tarea diaria y sobre todo ir anotando las preguntas que les van surgiendo a medida que escuchan este video, así cuando nos encontramos en vivo, de manera sincrónica, podemos interactuar y me pueden preguntar todo puntual y exacto lo que necesitan. En función de las preguntas que hagan y las que vengan con más frecuencia, voy a ir haciendo videos, tenemos programados varios, pero si hay algún tema en particular que ustedes quieran saber y se repita y todos pregunten demasiado, vamos a hacer videos exclusivos para ir respondiendo. Así que vámonos a la obra y vamos a ver cómo nos sorprende la inteligencia artificial el día de hoy. Así que básicamente lo que vamos a estar viendo es justamente cómo la inteligencia artificial en particular impacta en recursos humanos, qué transformaciones podemos hacer y qué oportunidades podemos generar, ¿no? La verdad es que hay muchísimo que se ha estado haciendo, muchísimo que se ha estado pensando. Como siempre, las personas y las empresas innovadoras creando aplicaciones, creando soluciones, y no todas se animan a implementar. Entonces espero que ya que estás viendo este video seas de las personas que se animen, que sean pionera en implementar, en hacer y en llevar la inteligencia artificial de manera que genere tranquilidad a los equipos y buenos resultados para las organizaciones. Entonces, si no viste el video de introducción a la inteligencia artificial, te recomiendo que lo hagas. Y ahora que empecemos, una vez que lo hayas visto, que empecemos a pensar cómo se puede utilizar la inteligencia artificial, todo lo que vimos hasta ahora en recursos humanos. Vamos a ver ejemplos, casos y demás. De vuelta, recordá que este es un módulo introductorio en el que necesitamos estar alineados y alineadas, que sepamos ciertas cuestiones para en los próximos videos empezar a poner manos a la obra e implementar. Así que aquí te voy a compartir más ideas, igualmente te voy a hacer muchas preguntas de reflexión, te voy a mandar a hacer cosas, pero después en los próximos videos vamos a trabajar en concreto en hacer con la inteligencia artificial. Primero que nada vamos a explorar el nuevo rol de recursos humanos frente a la inteligencia artificial. Ya teníamos un montón de tareas, un montón de responsabilidades, bueno, ¿cuáles se agregan o en cuáles deberíamos liderar desde recursos humanos frente a la inteligencia artificial? Vamos a ver casos, como les decía, y herramientas específicas de inteligencia artificial para recursos humanos, de inteligencia artificial y de automatizaciones también. Así que tenemos un largo recorrido para este video. Y obviamente vamos a reflexionar sobre los retos, ¿no? Y cómo implementar inteligencia artificial en recursos humanos y las automatizaciones también. Entonces, saben que yo miro mucho el estudio del Foro Económico Mundial de Davos que se hizo este año porque entrevista a una cantidad enorme de líderes de organizaciones y además también trabaja mucho y tienen grupos de trabajo con equipos de recursos humanos. Entonces, lo que surge de ese estudio, y voy a empezar de abajo para arriba, lo que surge de ese estudio primero es la necesidad de tener el apoyo de líderes y gobiernos para impulsar
esta transformación. Entonces, ¿qué hace falta? Tanto cambio y tanta innovación que hace falta que los líderes de las organizaciones estén 100% comprometidos con la temática y que la impulsen, ¿no? Como embajadores, que sean los primeros que la implementan, los primeros que tengan casos de éxito para contar, no solamente a nivel corporativo, como cambio estratégico de la organización, sino también el líder en sus tareas diarias. Cómo usa la inteligencia artificial para planificar, para organizar el día, para relacionarse con sus equipos, ¿no? Para hacer presentaciones de manera más dinámica, más creativa, más visual. Y entonces que esos ejemplos los pueda compartir con la gente, que pueda mostrar, lo que los líderes puedan mostrar que efectivamente están usando la inteligencia artificial en cosas que los equipos y las personas también pueden hacerlo, para de esa manera habilitarlos, posibilitarlos en hacerlo, en que animarlos a que empiecen a utilizar la inteligencia artificial. Que cuenten esos extremos, ¿no? De cómo lo usan para el negocio, pero cómo lo usan para su tarea en el negocio también. Creo que es clave para generar esa confianza. Y si además esos líderes pueden, digamos, contar más allá de sus casos, dar recomendaciones y dar sugerencias de qué aplicaciones usar, de qué artículos leer o en qué empezar a implementar la inteligencia artificial en las tareas diarias, es realmente muy fuerte y muy poderoso. Hace unos años, el CEO de una empresa telefónica muy grande de Estados Unidos tuiteaba o ponía en sus redes sociales, en LinkedIn, por ejemplo, les recomiendo leer este artículo. Hoy probé esta funcionalidad y hoy está funcionando tal cosa. Hoy dedíquenle 10 minutos a esto. Entonces, que guíen a la gente, ¿no? Que impulsen esta transformación. Y obviamente el apoyo de los gobiernos claramente es fundamental, pero ahí son los líderes que tienen que gestionarlo, pero la gente de recursos humanos es importante tenerlo en cuenta. Es tanta la formación, la capacitación y la necesidad de implementar que claramente se necesita que los gobiernos tomen decisiones en cuanto a la inteligencia artificial a aplicar en los países y a cómo van a apoyar y ayudar a los planes de desarrollo de las empresas y de la gente y de las pymes, que es fundamental estar alertas y entender qué tipos de planes y qué tipos de beneficios van a estar dando para que ustedes puedan aprovechar para ustedes mismos y para sus organizaciones, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Es tan importante porque los líderes del mundo ven a la inteligencia artificial, ¿no? Como la tercera revolución industrial, o como la tercera revolución, ¿no? Agricultura, industria y ahora inteligencia artificial. Es realmente enorme el impacto que va a generar, entonces tenemos que estar bien alertas con esto, ¿no? Y obviamente, como les decía, si los líderes se hacen cargo, ¿no? Y si los líderes comparten casos de éxito, estas funcionalidades que les decía van a trasladar y van a generar confianza en la gente, para que la gente se anime a utilizar la inteligencia artificial. Y siempre que se hagan comunicaciones, ¿no? Y siempre que se trabaje con los equipos, difundir estos aspectos positivos o cómo lo podemos utilizar positivamente. Yo diría mucho mejor todavía, si me escucharon en el video anterior, para mí es clave entender que la tecnología, que la inteligencia artificial es una herramienta que tiene que estar a nuestra disposición, pero somos nosotros quienes determinamos cómo lo usamos y para qué la usamos, ¿no? Y que nos generemos un bien con la herramienta. Me gusta una reflexión a tener en cuenta que es lo que sucedió en pandemia. En pandemia todos nos pusimos a trabajar de manera remota inmediatamente. Sin pensar, ¿no? Hicimos lo que pudimos, lo mejor que pudimos y fuimos rápidamente online. Al mes estábamos todos cansados, saturados de reuniones, de la dinámica de trabajo. ¿Y por qué pasó esto? Porque no nos detuvimos a pensar y porque hicimos lo que nos salió. Y lo que nos salió fue tremendo, porque fue todo en contra nuestra. Una reunión tras otra, reuniones de 1 hora, de 5 horas, de 3 horas. Entonces,
creo que tenemos, con el aprendizaje que tenemos de pandemia, es cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial de manera que no nos agote, que no nos haga mal, ¿no? Y que sea positiva y en nuestro favor. Que no nos volvamos a poner reuniones de 1 hora cuando podemos hacer reuniones de 10 o 15 minutos, ¿no? Que no nos hagamos usar la inteligencia artificial para cosas que al final van a ser negativas y no positivas. Entonces, que seamos muy conscientes y muy responsables. Bueno, y cuando tenemos todo esto, ¿no? que les acabo de contar, bueno, entonces ahí sí, en este nuevo rol de recursos humanos, de ayudar a las personas a comprender cómo la inteligencia artificial puede ayudarlas y puede asistirlas en sus trabajos, en sus tareas, en sus procesos. Entonces, ¿cómo somos ese puente y cómo somos esa guía para que el líder o la persona líder haga esto que acabamos de ver y ustedes ser el puente para que todo esto que la persona líder haga llegue a toda la compañía, ¿no? Al área de recursos humanos, pero al resto de la compañía, para que la gente realmente se anime. O sea que es un nuevo rol, nuevas tareas y nuevas cuestiones a poner de moda la tecnología, a hacer que la gente se anime y se anime a la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, tenemos un nuevo rol que tiene que ver con la gente, pero también tenemos un nuevo rol que es poner inteligencia artificial en recursos humanos. Bueno, ¿dónde lo podemos poner? ¿Podemos poner inteligencia artificial de recursos humanos? Algo ya les fui contando, pero básicamente en todas las áreas, en todas las tareas, en todos los procesos. Hay en algunos procesos que se podrá usar más, otros que se podrá usar menos, otros que después vamos a analizar, pero que debemos o podemos decidir seguir haciendo nosotros, pero hay otros que, aunque se puedan digitalizar totalmente, podemos decidir seguir haciéndolo nosotros. Por ejemplo, actividades de coaching que a lo mejor se pueden digitalizar, preferimos que lo sigan haciendo personas o líderes o mentores o mentoras, ¿no? Pero que definitivamente hay parte de eso que sí se puede digitalizar, pero es nuestra decisión. Entonces, vamos a decidir poner inteligencia artificial en todo y cómo, para que nos reemplace, para que nos potencie y nos ayude, ¿no? O vamos a seguir haciéndolo nosotros. Creo que son 3 decisiones para cada proceso y para cada actividad que hacemos que tenemos que tomar, ¿no? Pero bueno, en principio lo que haría es no cerrar la cabeza, sino abrirla y expandirla de todo lo que yo hoy vengo haciendo, lo puedo hacer con inteligencia artificial. Pruebo. ¿Me sale? ¿No me sale? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Y después decido si quiero, y mido resultados, y después decido si quiero seguir haciéndolo con la inteligencia artificial como lo probé, si quiero probar otras cosas, si quiero seguir haciéndolo de manera manual o presencial como lo venía haciendo. Pero tienen que ser decisiones muy conscientes y no lo que nos surja o lo que pase, como pasaba, ¿no? Con lo que nos pasó con la pandemia, que todo sucedió. Bueno, pensemos, reflexionemos, tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza la inteligencia artificial? Voy a decir solo algunos ejemplos muy, muy chiquitos. Saben que después vamos a profundizar. Vamos a hacer un video de reclutamiento, vamos a hacer un video de capacitación, vamos a hacer un video para evaluaciones, para cultura. Entonces, vamos a profundizar. Aquí es mencionarlo, nombrarlo para que ustedes sepan qué es lo que se puede, en qué vamos a estar trabajando hacia adelante. Entonces, en reclutamiento podemos filtrar currículums, ¿no? Y también pedirle que prediga, ¿no? Que nos analice el fit cultural. Entonces, si tengo muchísimos currículums, en vez de leerlo y hacer ese screening como hacíamos antes, lo puede hacer la inteligencia artificial y ordenar los currículums en base a ciertos criterios que le pidamos, ¿no? En capacitación, contenido personalizado, algo mencionamos, desde la recomendación de qué cursos hacer hasta el contenido ajustado a las necesidades de cada persona, como el formato también, porque es muy fácil con inteligencia artificial, si tenemos este video y ustedes prefieren audio o prefieren texto, que la inteligencia artificial nos ayude a convertir
este material y que ustedes lo puedan ir ajustando a su propia necesidad. A mí cada vez me gusta más texto y audio, pero bueno, cada uno conoce o puede empezar a conocer sus mejores maneras de aprender, ¿no? Y entender cómo funcionan mejor, cómo operan mejor y qué cosas les generan más resultados. Las evaluaciones de desempeño es justamente hacer un análisis de datos para dar un feedback más justo. Entonces es efectivamente mirar cómo la persona generó resultados. Y sabemos que no es solo mirar si logró el objetivo o no logró el objetivo, sino cómo lo logró, ¿no? Si cumplió con las expectativas de cultura, de relacionamiento, de valores, ¿no? Pero bueno, la parte de pura y concreta, por ejemplo, de alcance de objetivos, se puede hacer un análisis con la inteligencia artificial y que no quede a criterio de lo que la persona líder se acuerda o la sensación que tuvo o lo que sea, ¿no? Sino esa mirada más precisa que nos puede dar la inteligencia artificial del análisis de datos concretos, por supuesto, si tenemos digitalizado todo el proceso y el flow del trabajo de la persona, ¿no? Claramente. Si no hay nada digitalizado es muy difícil. Y en la cultura organizacional pues, nos puede ayudar para detectar, ¿no? Cambios en el clima laboral. Y esto es como les contaba el tema de cámaras. Cámaras o sensores nos permiten entender el comportamiento, el relacionamiento de las personas, el humor, ¿no? Si vienen contentas, alegres, tristes y demás. Eso se puede ver claramente también con la inteligencia artificial, entre otras formas de verlo, ¿no? Vamos a ir profundizando. Este reclutamiento diferente, inteligente, puede, más allá de analizar los currículums y demás, ¿no? Esto de seleccionar a los más relevantes o hacer este reclutamiento predictivo, ¿no? Lo que nos puede hacer es analizar y predecir el éxito de algunas personas candidatas, de vuelta y de mirar datos, patrones, experiencias, ¿no? Obviamente para hacer ese análisis predictivo, ustedes saben que hay que hacer ciertas preguntas para ver cómo las responden, cómo han trabajado en el pasado las personas, qué dicen de cómo pueden trabajar hacia adelante, qué resultados están teniendo hoy, la manera de comunicarse y de expresarse. Entonces, en función del análisis de la voz o del análisis del discurso, que antes se hacía a lo mejor con test más complejos, hoy la inteligencia artificial tiene integrado esos tests y entonces a la hora de analizar qué dice la persona y cómo lo dice, puede hacer esos análisis predictivos de éxito de las personas candidatas, ¿no? De todo se alinea en la tecnología. Y obviamente una de las formas que más se está usando y que más se está animando los equipos de recursos humanos es con chatbots, que se atienden las consultas, como veíamos, las vacaciones, los sueldos, de dónde sacan la información, quiénes trabajan en la compañía, valores, normas, toda información que nos preguntan, esas preguntas frecuentes y recurrentes, que las podemos poner todas dentro de chatbots para responder a los colaboradores. Pero chatbots para recursos humanos en que tenemos toda la gestión digitalizada y le podemos preguntar estatus de proyectos, ¿no? Si tenemos contratados agencias o un equipo de personas reclutadoras, le podemos preguntar al chatbot en qué estado está la búsqueda tal o cómo viene cumpliendo, cómo está el nivel de ingresos de tal persona reclutadora, cuánto le falta para llegar a su objetivo. Entonces podemos preguntar, no sé cuántas personas pidieron ya vacaciones, cuántas faltan pedir. Toda la gestión de recursos humanos, si está digitalizada, le podemos preguntar a un chat y no tenemos ni siquiera que entrar a mirar, a buscar informes, nada. Todo nos lo va respondiendo este agente, que lo podemos hacer por voz, de vuelta, o por persona digital, o por texto, o como los pueda imaginar. También nos puede ayudar con predicciones de todo tipo que se les ocurra preguntar, ¿no? Obviamente acá depende, ustedes saben que para mí un tema muy importante es que la inteligencia artificial
es tan inteligente como la pregunta que le hagamos. Preguntas tontas, respuestas tontas. Entonces, cuanto más inteligente la pregunta, cuanto más profunda, cuanto más de elaboración o más de un problema a resolver, muchísima mejor la utilidad que pueden hacer de la inteligencia artificial. Entonces, rotación, bueno, ¿quiénes son los empleados más propensos a dejar la empresa? Entonces, y no se queden con el listado que les puede pasar, sino, o con el tipo de empleados que pueden ser. Que siempre está bueno también saber, ¿no? Si nos dice los más propensos a dejar la compañía son los que tienen más de tanto tiempo o tienen más de tanto tiempo y no cambiaron de puesto. Todo ese análisis no, nos permite hacerlo, pero también que si les da un listado de personas o un listado de características, que le pregunten por qué. ¿Por qué es la predicción? ¿No? ¿En base a qué hiciste esta predicción? Siempre pregunten y repregunten, ¿no? No se queden, depende, no importa de la herramienta que usen, seguramente tienen estas instancias de preguntas y repreguntas. Ahora vamos a ver aplicaciones para poder hacer todo esto, ¿no? Que no nos quedemos con el tema y nada más, sino que les voy a decir aplicaciones concretas que pueden ir explorando. Bueno, identificación de talento, por supuesto que algo vimos recién, y en clima, más allá de analizar encuestas, esto que les decía de analizar sentimientos en las caras y demás. Y todas las evaluaciones que se les ocurran, no solamente las puede ayudar a procesar y a entender, sino a elaborar. Y a lo mejor encuestas que vienen haciendo de una determinada manera, le pueden pedir que en base a cómo está la compañía hoy, cómo está funcionando, a cómo están los resultados de clima hoy o a cómo están los resultados de performance al día de hoy, ¿cómo cambiarías esa evaluación? ¿Qué preguntas agregamos? ¿Qué preguntas cambiamos? ¿Qué preguntas sacamos? ¿No? Impresionante todo lo que nos puede ayudar a ser más eficientes y a generar mejores experiencias y más valor. ¿Por qué es tan importante la inteligencia artificial más allá de esas funcionalidades que me imagino que a cualquiera le interesa tener y disfrutar y aprovechar en sus áreas y en sus tareas? Porque está estimado, y esto vueltas del estudio de la Universidad de Stanford, está estimado que el 40% de las horas de nuestro trabajo debería estar influenciada ya por la inteligencia artificial. O sea, cuando se paren a pensar y a empezar a probar y a practicar, ¿no? Estas ideas que les dije de traigan problemas o traigan tareas o traigan procesos, piensen que por lo menos en el 40% de las horas de trabajo, pero sobre todo hasta el 63% de sus tareas, se estima que deberían estar impactadas por la inteligencia artificial. Entonces, pregunta, ¿cuántas horas al día yo uso inteligencia artificial para hacer mi trabajo? ¿En cuántas de mis tareas estoy utilizando inteligencia artificial el día de hoy? Y de vuelta, no tiene que ser así de preciso, porque a lo mejor no es el caso, pero sí que nos empecemos a hacer esta pregunta. ¿Por qué no estoy haciendo esto con inteligencia artificial? ¿No? Y como vimos antes, esta importancia de cuando ustedes vayan a cambiar es piensen en potenciarse. ¿Cómo genero resultados exponenciales? Que esto es lo más clave de todo. Entonces, si yo vengo haciéndolo así, ¿cómo puedo generar unos resultados completamente distintos a los que estoy generando por la inteligencia artificial? ¿Qué resultado exponencial quiero lograr? ¿Qué resultado distinto quiero lograr porque voy a implementar inteligencia artificial? ¿No? Que no lo pensemos para reemplazar personas, por supuesto. Entonces, el otro punto es, si bien vimos en la parte introductoria que se estima que el empleo en general, no solamente relacionado con tecnología, todo el empleo va a crecer porque se desaparecen un montón de puestos o no se desaparecen, se destruyen un montón de puestos porque la gente decide terminarlos, porque siempre hay un líder que toma la decisión de eliminar puestos. Entonces, si se eliminan puestos, pero se crean muchísimos mejor, ¿no? Muchísimos nuevos. Entonces,
justamente todos los nuevos puestos que aparecen vinculados con la inteligencia artificial, como estos científicos de datos, especialistas en Big Data, analistas de inteligencia empresarial, pero expertos en ciberseguridad, entrenadores de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aparecen un montón de posiciones que antes no existían. Imagínense, experto en inteligencia artificial para reclutamiento, experto en inteligencia artificial para cultura, que por ahora se van a llamar así seguramente mientras esto sea novedoso. Cuando esto no sea más novedoso, seguiremos llamando cultura, desarrollo, recruiting, ¿no? Solo que lo haremos con inteligencia artificial. Pero mientras tanto nos vamos a destacar en justamente decir especialista en inteligencia artificial para cada una de las funciones de recursos humanos, ¿no? Pero todo muy bien, todo muy lindo, pero muchos retos tenemos. Algunos se desprenden de los que venimos conversando y otros aparecen como nuevos. Y de vuelta, vamos a profundizar en todos estos y también háganos preguntas sobre estos si tienen más en particular. Primero, uno de los primeros problemas, obviamente, es falta de conocimiento en la inteligencia artificial. Para mí es súper importante no dar por obvio o porque la gente sabe utilizar la inteligencia artificial. Acompañemos a los equipos. Acompañemos a los equipos en el uso y en la implementación. Me pasó hace no mucho tiempo que en una empresa me pidieron dar un webinar sobre ayudar a las personas a dar webinars. Parecería súper raro, ¿no? Porque prendo la cámara, doy el webinar. Primero que mucha gente no sabe ni siquiera la parte técnica o de dónde miro la cámara o cómo opero algunos sistemas, y esto es una mirada, pero lo que más me pidieron los líderes que fueron a esa presentación es cómo ejercer el liderazgo en un webinar o en una reunión online con su equipo. Entonces, era un tema que nadie tenía en cuenta, que no estaba previsto, que la compañía no lo tenía mapeado y sin embargo que era un problema de la gente. Entonces, traten de detectar esa falta de conocimiento, esa falta de entendimiento de la inteligencia artificial, por dónde viene dada. ¿Quién lo trae desde lo técnico? ¿Quién lo trae desde lo moral? Alumnos míos me decían, doy clases en el MBA de la Universidad de Buenos Aires, me decían, no estoy de acuerdo con la inteligencia artificial, no puedo con esto. Entonces, ¿cómo tuve que trabajar con esa persona para que lo aceptara, ¿no? Y después lo usara durante la clase y al final, cuando terminó la materia, me terminó agradeciendo porque se lo hice posible. No está totalmente convencido moralmente, si quieren, con la herramienta, pero sí lo pudo usar y le pareció espectacular los beneficios, ¿no? Por supuesto, costos de implementación. Entonces, hay compañías que tienen recursos, hay compañías que no tienen recursos. Si no tienen recursos, hay un montón de opciones de usar estas herramientas de manera gratuita. Por supuesto, ustedes saben que se las dejan usar gratuitas en cuanto al uso, por ahora. Entonces, le hacen muchísimas preguntas y se le van a acabar los créditos que tienen de usarlo gratuito. Pero bueno, vayan saltando de una a otra entonces, en ese sentido. En Copilot, Gemini y ChatGPT. Ahora, en las aplicaciones específicas y verticales, por supuesto, hay pruebas gratuitas, ¿no? Free trial, pruebas gratis, pero sí es verdad que después de determinado tiempo o determinado uso también piden pagar. Entonces, hay economía y ver cómo lo pueden hacer. Mi recomendación siempre con recursos humanos es, si hoy están gastando determinado dinero para que entre una persona a la organización, tienen 10 búsquedas, o sea, el presupuesto de 2 búsquedas, úsenlo para mejorar el proceso de búsqueda con inteligencia artificial. Si tienen que invertir esa plata de esas dos búsquedas que hubieran pagado, prueben nuevos sistemas. ¿No funciona? Vuelven a poner el dinero en esas 10 búsquedas, como siempre, de manera tradicional. Si no tienen de dónde sacar presupuesto, ¿no? Si no tienen presupuesto para innovación, para probar, para hacer cosas distintas.
ingéniensela, pero prueben, midan y después muestren. Con tanto hicimos tanto y ya para el año siguiente o la gestión siguiente pueden conseguir más recursos. Resistencia al cambio y miedo sucede siempre. Las personas no van a admitir que tienen miedo, la mayoría en las organizaciones, pero al final, porque a lo mejor tampoco son conscientes, ¿no?, de esto, pero siempre hay un miedo detrás. Entonces, la resistencia al cambio ni hablar. Entonces, explicar cómo funciona, explicar las decisiones que se toman en la compañía para darles tranquilidad para que se animen, ¿no? Ya hablamos del líder como ejemplo y la persona líder como embajadora. Y después, al usar la inteligencia artificial, tenemos que tener muchísimo cuidado con estos sesgos que dice acá algorítmicos, ¿no? Que nos hace, digamos, por default o por de base, muchos sistemas ya vienen preconfigurados y lo único que ustedes hacen es capacitarlos, entrenarlos un poquito más. Pero el funcionamiento de base ya viene preconfigurado. Se tienen que asegurar que esa preconfiguración no traiga sesgos. Entonces, y que esté súper alineado con los valores de la compañía o con los procesos de la compañía. Les digo un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, hacen ternas a la hora de seleccionar, esas ternas, ¿cómo suelen estar compuestas? Porque una terna, si miramos solo hombre-mujer, es injusto, ¿no? O son 3 hombres o son 3 mujeres o son 2 y 1, ¿no? Entonces, siempre es como inequitativo. Entonces, si ustedes tienen por definición que tienen que hacer, en vez de ternas, cuaternas, y tienen que ser sí o sí 2 hombres y 2 mujeres, que garanticen que el algoritmo sigue sus pautas, ¿no?, de inclusión, de diversidad y demás. Se tienen que asegurar muy bien para que no haya sesgos y no haya problemas. Eso por mencionar solo algunos, de vuelta, podemos profundizar un montón en esto, pero solo para dar visibilidad a este tipo de retos. El otro tema súper importante con la inteligencia artificial tiene que ver con la protección de datos y privacidad. Estamos hablando que los sistemas, ustedes, como les conté en el video anterior, los sistemas necesitan información de la compañía, información del mercado y además información si nosotros vamos a tener cámaras, si vamos a estar con sensores y vamos a hacer cierto tipo de cosas, necesitamos cuidar muchísimo todos esos datos que vamos a estar almacenando y garantizándole a las personas que vamos a utilizar la información para estos temas de negocios exclusivamente, ¿no? Para que nadie tenga problemas con el tema. Y después, obviamente, un tema de timing, ¿no? El tiempo que nos lleva a adaptarnos a las nuevas tecnologías y sobre todo adoptarlas, ¿no? Ahora vamos a trabajar con este nuevo sistema, ya saben que siempre hay resistencia. Aquí, con respecto a esto, es mi experiencia, lo que yo he visto es hay gente que le cuesta y es nada más que eso. Hay gente que me dice, no está en mi job description, no está en mi descripción de puesto, no lo voy a hacer, entonces vamos a cambiar las descripciones de puesto. Y otro punto bien grande que siempre me suelen decir tiene que ver con la remuneración. ¿Cómo voy a remunerar a partir de estos cambios? ¿O cómo voy a remunerar para hacer estos cambios? ¿Voy a dar bonos? ¿No voy a dar bonos? ¿No voy a hacer nada? Porque siempre hay una cuota de gente que nos va a pedir cambio en la remuneración, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta en la balanza estas cuestiones. Lo que les voy a mostrar ahora son aplicaciones concretas, ¿no?, de servicios que ustedes pueden contratar hoy mismo sobre inteligencia artificial para recursos humanos, ¿no? Entonces, estos son ejemplos. Después vamos de vuelta a profundizar en cada uno, pero que sepan que existen aplicaciones o empresas como Eightfold AI que permite poner inteligencia artificial, acá dice en recruiting en particular, pero en realidad van a ver que lo tiene como en todo el proceso, ¿no? Para digamos, automatizar tareas o poner inteligencia artificial en todas las tareas que tienen que ver con el hiring, ¿no? Con el reclutamiento, con hacer las aprobaciones, ¿no? La planificación de las entrevistas, hacer los screenings de los candidatos, hacer la publicación
de esas búsquedas que tienen, ¿no? Para ayudarlos a escribir y hacer todas esas tareas, ¿no? Después, obviamente, como vimos antes, cómo encuentra dentro de todas las personas que se postularon al mejor talento. Todo preparar, más allá de automatizar, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo preparar todos los screenings, ¿no? Desde eh, todo como el entender cómo tener feedback, ¿no? De las personas, por ejemplo, una vez que después de haberles hecho el screening, pero para planificar el proceso, para generar el contenido de ese screening, digamos, imagínense que le pueden decir que yo necesito hacer el screening en tanto tiempo, tengo tantos candidatos y demás, y les puede ayudar a ordenar y a planificar todo eso. Le puedo dedicar 2 horas, imagínense, tengo que entrevistar 100 candidatos o hacer screening a 100 candidatos y lo tengo que hacer durante un mes y le puedo dedicar 1 hora al día. ¿Cómo organizarías? ¿Cuánto tiempo le dedicarías? ¿No? Nos puede ayudar a pensar todas esas cuestiones para organizarnos. Después, obviamente, una vez que la persona la hemos contratado, todo el tema de la oferta y del onboarding, que nos puede ayudar a hacer todas las ofertas, toda la redacción, más allá de que tengamos modelos y formatos y demás. Piensen después cuando vamos a ir a automatizaciones también, todo esto que les estoy diciendo lo puede automatizar. Entonces, imagínense que nosotros ponemos en una planilla Excel si no tenemos un sistema, o en un sistema si lo tenemos, que vamos a tomar a Lorena. Y que el sueldo inicial va a ser tanto. Entonces, una vez que cargamos ese nombre, esa celda en ese documento o en esa aplicación, automáticamente la inteligencia artificial arma la carta oferta, la envía, ¿no? Le envía todas las comunicaciones que hacen falta a la persona desde que le mandamos la carta oferta hasta que viene a trabajar a la organización. Cuando viene y le tenemos que hacer el onboarding, le personaliza y toda la capacitación, todo el entrenamiento, toda la información, todo lo que necesita firmar, ¿no? Y se manda de manera automática. Después vamos a ver todo el resto de las tareas también. Y una de las compañías que ustedes saben que más se usa en recursos humanos es SuccessFactors, también de SAP. Y imagínense que estos sistemas que se vienen usando tradicionalmente, todos empiezan a tener inteligencia artificial por todos lados, pero imagínense que si ustedes ya usan un sistema que ya tiene un montón de información precargada, y así tengan Excel todos separados, ¿no? La inteligencia artificial, si de todos esos Excel se pueden subir, si se los autoriza tecnología, en ChatGPT y pedirle que les analice cuestiones y les permita tomar decisiones. Y se lo preguntan directo. ¿Qué decisión tengo que tomar sobre tal tema con toda esta información o con todo esto que vino sucediendo, ¿no? Y entonces los puede empezar a ayudar y a orientar. Por supuesto, la decisión final es de ustedes. Ustedes son responsables de las decisiones que toman y de las ejecuciones que hacen, ¿no? Pero sí se pueden apoyar en la inteligencia artificial para que les dé ideas, para que les dé criterios, para que les dé lógicas y miradas que ustedes no habían visto antes. ¿Sí? Pero la responsabilidad es de ustedes, porque el puesto es de ustedes. Entonces, no pueden ir a una reunión y decir, esta decisión la tomó la inteligencia artificial, o si algo pasa y alguien les recrimina algo, que ustedes digan, ah, no, pero fue la inteligencia artificial. No, señoras ni señores. La decisión siempre es de ustedes, así que con mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Y bueno, obviamente lo que recomiendan también es que siempre midan el retorno de la inversión, como hacían en talento siempre, que lo hagan también en cuanto a la inteligencia artificial. Si van a pagar, ok, pago tanto, y porque pago tanto,
cómo retornó esa inversión, en cuánto tiempo, en cómo, ¿no? Y empezar a analizar desde ese lado también. Bueno, nada, estas otras herramientas, ¿no? Que también eh, eh, les dan ideas y resultados y datos y miradas de lo que va sucediendo en el área, ¿no? Incluso si tienen la información cargada, fíjense como este chat que tienen ahí en pantalla como ejemplo, cómo puedo ayudarte, cómo puedo ayudar a tu equipo hoy, y de vuelta, y le van al sistema, en vez de entrar y mirar y ver listas de datos o de cosas que suceden, van conversando con el sistema, decir, ok, hoy me gustaría, no sé, mejorar o incorporar nuevos beneficios. ¿Qué beneficios debería incorporar? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos conversando con los sistemas que nos van a ayudar a gestionar y a realizar nuestro trabajo y no solamente entrar a mirar planillas? Y bueno, Bamboo HR, que también es otra herramienta que se utiliza muchísimo y que tiene todos los procesos del área, lo que claramente digamos, anunciaron es que tienen también todos estos procesos con inteligencia artificial en la plataforma. Entonces, pero es importante tener estos nombres dando vueltas, si son los que tienen, los que usan ustedes o si son otros. Eso también nos pueden contar. Eh, eh, cuáles usan y cuáles no, así vamos revisando para que después cuando hagamos automatizaciones hagamos los puentes entre esto que les dije y las automatizaciones. Workday también es otra de las herramientas que más se usa en recursos humanos y fíjense cómo en este chart, después lo leen en detalle si quieren y necesitan, en este chart muestra este gráfico cómo para las soluciones de siempre, ¿no? Que es como la primera columna, para las soluciones de siempre, qué cosas le agrega la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sugeren, por ejemplo, para todo el tema de búsqueda de personas, les hace sugerencias de cómo cambiar el proceso, ¿no? Cómo hacer, cómo escribir artículos o cómo hacer traducciones que tengan que ver con recursos humanos. Bueno, cómo puedo mejorar la performance, ¿no? En cuanto a los resultados que me genera el sistema de capacitación y aprendizaje, ¿no? Bueno, todo les va sumando una capa de resultados a lo que vienen haciendo, ¿no? Si miran, por ejemplo, el último ítem, que es el ítem de traqueo, ¿no? Del tiempo de lo que ustedes usan para traquear sus tareas o las tareas de la gente o el tiempo que la gente da al presente en la organización, bueno, les permite ver y encontrar si hay anomalías, porque imagínense que si nosotros tenemos un sistema que no tiene inteligencia artificial, tengo un reporte, ¿no? De todas las personas que vinieron a horario, no vinieron a horario, entraron a la organización, no entraron a la organización, pero la inteligencia artificial puede ir un paso más allá y no solo decirme estos son los que entraron tarde, ¿no? Sino que puede analizar alguna otra cuestión de si hay una lógica en la información y en esos datos más allá del reporte que hoy me está dando la herramienta y de lo que hoy le pedí únicamente como horario de entrada y salida, ¿no? A lo mejor encuentra patrones de los de tal área entran antes, los de tal área entran después, ¿no? Y se pueden encontrar situaciones que nos pueden ayudar al engagement, al relacionamiento con las personas o a los horarios o a la circulación en la compañía que no teníamos en cuenta. Bueno, otras herramientas como FEAI que aplica la inteligencia artificial a todo lo que tenga que ver con reviews, ¿no? A performance review normal, darnos sugerencias de análisis diferentes, miradas diferentes, lo mismo que el feedback 360, o estas reuniones como feedback o reviews de cada 90 días, o los check-ins mensuales, ¿no? Que nos diga, bueno, si tenemos check-ins mensuales de cómo van las personas,
Bueno, que el sistema nos diga, bueno, hoy con Lorena habla de tal cosa, porque toda esta semana pasó esto con ella, o todo este mes pasó esto con ella. Entonces, pregúntale esto, fíjate tal cosa, recomendale esto, ¿no? Y lo mismo para hacer weekly updates, ¿no? De cómo mejoramos el feedback que miramos, que preguntamos distintos, qué insight o qué recomendaciones damos hacia adelante a la gente. Otra herramienta que estuvo muy de moda hace un tiempo, después yo conozco algunas empresas que han dejado de hacer entrevistas en video porque al final tenían menos postulantes de los que necesitaban, porque la gente no se animaba a mandar videos, pero a los que sí les funciona lo del video está muy, muy bueno esta herramienta que es entrevistas en videos. Entonces nos califica a las personas en función de distintos parámetros que le pongamos, pero que nos permite con inteligencia artificial crear esas entrevistas, cómo van a ser esas entrevistas, organizar la videoentrevista, más allá de después hacerle la evaluación, ¿no? Y obviamente nos permite hacer assessments de manera automática y digital y cambiando algunos parámetros, pero todos los assessments de distintas maneras para evaluar distintas competencias que necesitemos, ¿no? Así que bueno, es como bien interesante. A partir de un video dispara un montón de opciones y de alternativas. Después, otra herramienta que se usa mucho, pero también pueden buscar similar a Synthesia, o pedirle a ChatGPT, a Gemini y a Copilot que les tire herramientas similares, no solo a Synthesia, sino a todas las que les acabo de decir. Esta lo que hace es, podemos hacer un avatar que puede ser nuestra propia foto y nuestro propio video, o puede ser uno que tienen hecho con inteligencia artificial, una cara hecha con inteligencia artificial, para hacer presentaciones de todo tipo, ¿no? Como en video, con audio y con voz, desde la persona que nos mira y nos hace una entrevista, o capacitaciones, o ahora vamos a ver carteleras. Acuérdense cuando veamos una cartelera que les muestre que se puede hacer con Synthesia, o informes, o ¿no? dar información a la gente, o mandar video, o hacer videos para mandar a la gente por distintos medios. Es una herramienta bien interesante, ¿no? IBM Watson, que no sé si lo escucharon, hace muchos años que existe IBM Watson, es como la primera herramienta de inteligencia artificial que se nos acercó, pero no entendíamos que era inteligencia artificial o cómo funcionaba bien la mayoría, pero existe hace muchísimos años y que nos asiste en todo el proceso, por ejemplo, de búsqueda laboral. Entonces, directamente nos pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces digo, bueno, ayúdame a crear, necesito cubrir la posición de analista financiero, ¿no? Es el ejemplo. Bueno, ¿cómo querés generar? Y te pregunta, ¿cómo querés generar el pedido? Bueno, ¿usa algo nuevo o usa algo existente? Y nos va dando opciones. ¿Querés postearlo en LinkedIn? Mandarlo por mail. Entonces nos va guiando en qué cosas queremos que haga. Pero fíjense que si bien este proceso tiene inteligencia artificial y está automatizado en parte, necesita de este ser humano para que vaya diciendo en esta posición sí, en esta posición no. Por supuesto que lo podemos automatizar 100% y ahora vamos a llegar ahí. Pero por ahora esto está pensado como interacción máquina y ser humano. Bueno, acá un ejemplo de si usamos Synthesia, podemos hacer estos nosotros mismos digitales, nuestros twins, nuestros gemelos digitales, o podemos hacer una cara neutral que no sea de nadie, pero las carteleras pueden empezar a ser de la organización, o los centros de información o las áreas de información pueden empezar a hacer con inteligencia artificial. Cargo la información, armo la cara, lo junto y es una persona hablando, diciendo. Pero también le puedo cargar la información, como veíamos antes, de normas, procedimientos o
o algún manual de algo que la gente tenga que saber y en vez de tener que leerme el manual o las normas y procedimientos, interactuar con esta inteligencia artificial preguntándole cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta de la política de confidencialidad de la empresa? ¿No? Y me lo va respondiendo. Y ya no me tengo que leer ese manual pesado, ¿no? Eh, o a lo mejor no es pesado, pero a lo mejor es demasiado para leer y no tengo tiempo y necesito saber algo en particular. Entonces puedo empezar a interactuar con la inteligencia artificial para preguntarle. Pero también puede ser una cartelera informativa, una cartelera de comunicación interna, una cartelera de reconocimiento, lo que sea que ustedes quieran hacer. Estas cosas que les voy a mostrar ahora son aplicaciones como un poco fuera de la caja, son diferentes, pero que las vi en Barcelona, en una feria, y que se están usando en las ciudades y en las empresas, y no es que son del futuro, las vi y saqué las fotos están feas y están mal, les pido perdón, no soy buena sacando fotos, pero para que vean que esto existe. Ejemplo, eso que ven a la izquierda es un tacho de basura digital que puede ir perfectamente en el comedor de una organización. También va en las ciudades, ¿no? En las esquinas, en ciudades, en edificios, pero puede estar en un edificio, en el edificio de las oficinas o en el comedor. Y lo que se hace es, con el celular, se escanea el celular y se abre el tacho de basura para que tiremos basura. De esa manera sabemos si Lorena tira cuánto por día, qué días tira y cuánto, si estoy tirando plástico, si estoy tirando eh, cartón, si estoy desperdiciando comida, si estoy en el comedor. ¿Y para qué se hace esto? A ver, las ciudades para cobrar diferente a Lorena que a María, si tiramos basura diferente o yo tiro menos que ella y demás, para el impuesto, para calcular el impuesto. Pero en las empresas, para calcular cuánto estamos desperdiciando de comida, para hacer campañas de concientización, para ver cuánto plástico está generando Lorena o cuánto plástico está generando. Si somos una compañía que cuida el medio ambiente, esto es buenísimo. Otra cosa que vi es que en Seúl, por ejemplo, como ciudad, tienen estos robots que ya van por la ciudad explicándole a la gente qué es Seúl, cómo es Seúl y demás, pero también lo están usando para acompañar a los chicos a hacer la tarea, a los niños a hacer la tarea del colegio. Solo el robot con el niño, ¿no? Entonces, tienen toda la información de todas las materias, con toda la lógica y con toda la metodología para ayudarlos y explicarles de manera que entiendan. Entonces, imagínense que a lo mejor en vez de poner un chatbot en una web, empezamos a tener estos robots para interactuar con los empleados, por ejemplo. No quiere decir que sí o que no, pero digo, con los nuevos ingresantes o con ciertas áreas o también con clientes, podemos empezar a tener este robot que es un agente conversacional que en vez de tener forma de chat, tiene forma de robot. Esto es una cápsula increíble, que obviamente tenemos que tener otro presupuesto diferente para empresas evidentemente más grandes, pero si alguna está escuchando y es grande, a lo mejor es una alternativa. Lo que hace esta cápsula es, uno entra a la cápsula y la cápsula, por sensores y cámaras y demás, detecta cómo estoy. Y en función de cómo está la persona, nos pone cierto clima, cierta música, ciertos aromas, cierta música, para que nos tranquilicemos o para desestresarnos, ¿no? Entonces, cápsula de bienestar para las empresas. Existe, ven que hay gente al lado, esa foto la saqué yo, no es que, no está inventado del futuro. Y después, para los que son fanáticos de poner beneficio gimnasio, recuerden que solo el 3% de la gente de las organizaciones suele usar el servicio de gimnasio y si no saben cuánto, o el beneficio de gimnasio, si no saben cuánto, analícenlo. Esto es un gimnasio con inteligencia artificial, que en función del objetivo que le decimos que queremos lograr y del peso y de lo que nos escanea y nos mira, nos hace hacer los ejercicios que nos hacen falta. Impresionante. Última de estas cosas raras es este ejemplo en particular, más allá del ejemplo en particular, es la lógica que hay detrás, es sobre el asfalto, el pavimento o el piso de unas oficinas se pone una grilla de sensores y arriba
pavimento, ¿no? Entonces, esos sensores que hacen, detectan movimiento, cantidad de gente, circulación, el estado de las cosas y de si se nos van a romper o no, y entonces podemos hacer mantenimiento predictivo, que no se rompan, no se lleguen a romper las cosas. Y esas células y le mandan información, ¿no? Esos sensores les mandan información a las computadoras que se analizan y hacen todo este mantenimiento predictivo y demás. Entonces, los que tengan en plantas muy grandes y tengan que cuidar a la gente, es una cuestión de seguridad también y de moverse. Y si bien no tengo así imagen de dibujitos, esta es una de las aplicaciones más importantes que se están haciendo en recursos humanos, que es con cámaras, identificación de personas por reconocimiento facial, como les decía antes, pero sobre todo entender cómo las personas de todo, ¿no? Desde comportamiento, si están bien, si están mal, si están nerviosas, si corren, si fuman, si qué están haciendo, ¿no? Si hay mucha gente en el lugar, demasiada, más de la que tendría que haber. Todo tipo de rastreo y seguimiento a través de imágenes de personas. Incluso, miren, una de las empresas grandes consultoras de negocios hizo una mención de que en una planta de ensamblado de aviones, una cámara detectó que una persona se estaba por desmayar y le avisó al supervisor y el supervisor fue y la vio y antes de que se desmayara, porque le detectó lo mal que se sentía, la emocionalidad y demás. Entonces, ¿cómo cuidamos a las personas con este tipo de tecnologías? Impresionante, ¿no? Obviamente hay países en los que se puede aplicar, países que por la confidencialidad o por los acuerdos con sindicatos no se va a poder, pero en otros sí se puede, ¿no? Entonces, fundamental que piensen, ¿no? Y que anoten. ¿Cuál será el primer paso? ¿Cuál es el primer paso que vas a tomar para implementar inteligencia artificial en los 3 meses? En vos, en tu área, en tus tareas, ¿no? Pensemos, de todo lo que vimos recién, para ayudarlos y ayudarte a pensar esto, ¿no? Áreas que puedas modificar con inteligencia artificial, que necesites modificar porque no estás generando los resultados, ¿no? Una vez que identifiques esto, segundo paso es ver qué herramientas o qué pedirle al ChatGPT o a Google o a Gemini o a Copilot para solucionarlo, ¿no? Que formes equipo con las personas con las que trabajas. Vea si ellos ya hicieron algo con inteligencia artificial sobre ese tema, que compartan ideas y experiencias y que busquen una alternativa más. No se queden solo con lo que yo ya probé, el otro ya probó, alguna alternativa superadora a lo que están haciendo. Que también se lo pueden preguntar a la inteligencia artificial. Le pueden preguntar a ChatGPT, tenemos este problema, pensamos estas soluciones con inteligencia artificial, ¿qué nos recomendás para mejorar todavía o para tener una solución mejor? La inteligencia artificial ayudándonos cada vez más. Y obviamente hagan una prueba piloto, prueben en chiquito. Si tienen, no hagan cambios en todas las búsquedas laborales, en dos posiciones, ven cómo funciona, después, si funcionó y les va bien, lo implementan en todas las otras búsquedas, ¿sí? Y último, para cerrar este video, les quiero contar sobre automatizaciones. Después vamos a profundizar, pero por lo menos para que tengan este panorama en los últimos minutos que nos quedan. Las automatizaciones son procesos realizados totalmente por la tecnología. Pueden ser, digamos, total o parcial, ¿no? Podemos decir qué parte del proceso hacemos nosotros y qué parte hace la tecnología, pero que le podemos pedir procesos de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, simplifican tareas, ahorran tiempo, nos podemos sacar de encima tareas como veíamos antes, y van desde cosas tan simples como guardar adjuntos que vienen en un correo electrónico de manera automática, ahora les muestro cómo, o a partir de un video, a partir de este video, por ejemplo, yo lo cargo a la inteligencia artificial y le digo, bueno, ahora haceme un resumen de todo lo que dije, bueno, transcribí todo lo que dije, y todo automático, lo subo a un sistema, subo el video a un sistema, y yo ya tengo preconfigurado que subo ese video y si subo ese video me va a hacer la transcripción
de todo lo que dije. La traducción a otro idioma si lo necesito. Que me haga un posteo para LinkedIn. Que me haga posteos para redes sociales. Que le envíe un correo electrónico con este video a las personas que quiera. Entonces, yo lo único que hago es subo el video y de ahí se disparan un montón de cosas, ¿sí? ¿Cómo se hacen automatizaciones? Pero después profundizamos. Automatizaciones. Para los que tengan Microsoft, se utiliza Power Automate. Normalmente las compañías utilizan Power Automate. Entran en Google, ponen Microsoft Power Automate, le aparece la aplicación. Si tienen mail corporativo, se lo dan con el mail corporativo y van a ver esta página. Acá lo que les recomiendo es que empiecen a explorar donde dice plantillas y ahí les va a decir qué pueden hacer. Entonces, por ejemplo, en el primer caso dice guardar datos adjuntos de correos electrónicos de Outlook en OneDrive. Entonces, si tienen el mail por Outlook, cada vez que les llegue un adjunto en un mail de tal persona, que se guarde en OneDrive en tal lugar, en tal carpeta. Lo único que hay que hacer, si ustedes hacen clic en ese cuadradito que están viendo en pantalla, el sistema los va a guiar para que ustedes le den acceso al sistema a que entre a su mail, para que le den acceso a que entre a su OneDrive y pueda hacer todas estas acciones de manera automática. Estas plantillas están preconfiguradas, están armadas, entonces esto lo hace solo. Hay otras que no están armadas y que ustedes pueden ir probando. Entonces pueden buscar, si ustedes quieren hacer algo con Word, buscan Word y ven qué funcionalidades pueden hacer con Word. Con qué otras aplicaciones pueden vincular a Word. No solamente correo con OneDrive, ¿no? Sino Outlook con Dropbox o Word con qué, ¿no? Entonces, eso lo pueden ir explorando. Otra herramienta que está muy buena, que funciona muy bien, se llama Make. Entonces, es muy visual cómo podemos hacer automatizaciones con Make. Es la misma lógica que el punto anterior, ¿no? Y otro es Zapier. Zapier es otra herramienta que nos permite vincular diferentes aplicaciones, aplicativos digamos, como ven, como Google o Gmail o Slack, cómo podemos vincular con otras herramientas para hacer todos los flows automatizados. No se preocupen, lo vamos a hacer, pero fíjense que hay 8.124 aplicaciones que podemos vincular unas con otras. Y lo que les recomiendo es que miren específicamente dentro de Zapier cómo pueden hacer automatizaciones de recursos humanos. Entonces, de esas 8.000, pueden filtrar por aplicaciones para recursos humanos. Ahí ya ven que al día de hoy hay 245, pero todo el día se agregan. Entonces, ver cómo se pueden vincular estas herramientas de gestión de recursos humanos con otra cosa. Entonces, Bamboo con Excel seguramente, o con Google Sheets. Entonces, ven, tienen 67 sistemas de gestión de recursos humanos que se pueden vincular de maneras interesantes. Entonces, si yo doy de alta en un Excel o en otro sistema que tengo a un empleado nuevo que acaba de entrar, puedo crear automáticamente el perfil en mi sistema de gestión. Ejemplo, en el segundo, para que veamos. Dice, a partir de que yo grabo en un Google Sheet, ¿no? En una página, en un Excel de los de Google, cargo con una persona como nuevo ingresante, solo se me va a poner se me va a crear el perfil en Bamboo. O solo se me va a crear un mensaje para postear en el sistema de comunicación interna que tenga para que la gente se entere de este nuevo ingreso. O solo puedo hacer que se mande un mail a todos los empleados, ¿no? Cuando se hace un registro nuevo en mi sistema de gestión de un empleado nuevo. O que mande un mensaje por Teams a todo el equipo, ¿no? O que automáticamente se le genere el usuario en el sistema de capacitación a la persona. Pero estos son ejemplos simples. Hay de todo lo que se les ocurra. Luego lo vamos a mirar en detalle y lo vamos a ver en detalle cómo se hace. Vamos a ver un ejemplo concreto. Hoy para mí lo importante era ver este panorama general de
cómo la inteligencia artificial y las automatizaciones están impactando en recursos humanos y qué podemos hacer. En los próximos videos vamos a ver cómo hacerlo con ejercicios concretos, ¿no? Entonces, dada la inteligencia artificial y la automatización, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que existen en tu empresa para poder aplicarlos, para poder hacerlos, ¿no? Para poder tener en cuenta todas estas cuestiones. Así que lo que les diría es que exploren esas herramientas de inteligencia artificial, exploren esas herramientas de automatizaciones y en los próximos videos vamos a ver justamente cómo hacer cada uno de esos y qué otras cuestiones tener en cuenta para poder seguir implementando. Así que prueben, miren, exploren, escriban las preguntas y nos estamos viendo muy pronto.